Capítulo 2. Deseo, el punto de partida de todos los logros. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, más de 30 años atrás, tal vez pareciera un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Su mente trabajaba sin descanso mientras se dirigía desde las vías del tren a la oficina de Thomas Alva Edison. Se vio a sí mismo en presencia de Edison. Se oyó a sí mismo pidiéndole al señor Edison una oportunidad de llevar a cabo la única obsesión de su vida, el deseo ardiente de convertirse en el socio de negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era una aspiración, era un deseo vehemente y palpitante que trascendía todo lo demás, era definido. El deseo no era nuevo cuando Barnes se acercó a Edison, había sido su deseo dominante durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, puede haber sido y probablemente fue solo un deseo, pero no era un mero deseo cuando compareció con él ante Edison. Unos años más tarde, Edwin Barnes estuvo una vez más ante Edison, en la misma oficina donde se había reunido por primera vez con el inventor. Esta vez su deseo se había vuelto realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había convertido en una realidad. La gente que conocía a Barnes lo envidiaba a causa de la oportunidad que le dio la vida. Simplemente vieron sus días de su triunfo, pero no se tomaron la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad y todo su esfuerzo en ese objetivo. No se convirtió en el socio de Edison el día que llegó. Se alegró de empezar con el trabajo más humilde, siempre y cuando le ofreciera la oportunidad de dar siquiera un solo paso hacia su ansiado objetivo. Pasaron 5 años antes de que la oportunidad que había esperado se manifestara. Durante todos esos años, ni un rayo de esperanza ni una promesa de la materialización de su deseo se le había presentado, para todos excepto para sí mismo. Él parecía ser solo una pieza más en el engranaje de negocios de Edison, pero en su interior él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Antes, este es un ejemplo notable del poder que tiene un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque quería ser socio de negocios de Edison, más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar ese propósito, se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trata de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo. Si no, hablaré a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, voy a trabajar allí durante unos meses y si no recibo ningún estímulo, me retiraré y conseguiré trabajo en otro lugar. Se dijo, empezaré en cualquier posición, haré todo lo que Edison me diga que haga, pero antes de que yo termine, seré su socio. No se dijo, estaré alerta ante cualquier oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero. En la organización de Edison se dijo, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Thomas Alva Edison. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. En ningún momento pensó en retroceder. Él tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia de éxito de Barnes. Hace mucho tiempo un gran guerrero se enfrentó a una situación, la cual lo obligó a tomar una decisión que asegurara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a su ejército a combatir contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban en número el suyo. Hizo subir a sus soldados en los barcos, zarpó hacia el país enemigo, descargó a los soldados y a los equipos, y luego dio la orden de quemar las naves que los habían llevado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, les dijo: Ustedes ven los barcos incendiarse, eso significa que no podemos abandonar vivos esta costa a menos que ganemos. Ahora no tenemos otra opción, ganamos o perecemos. Ellos ganaron. Toda persona que triunfe en cualquier empresa debe estar dispuesto a quemar sus naves y a cortar todas las fuentes de retirada. Solo así puede uno estar seguro de mantener ese estado mental conocido como un ardiente deseo de ganar, que es esencial para el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes permanecieron en la calle State mirando los restos humeantes de lo que había sido sus tiendas.
Hablaron para decidir si intentaban reconstruir o abandonaban Chicago y volvían a empezar en una región más prometedora del país. Llegaron a una conclusión, todos menos uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con el dedo los restos de su tienda y les dijo, señores, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, sin importar cuántas veces se pueda quemar. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Ahí está hoy en día. Un monumento imponente al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo fácil para el mariscal de campo hubiera sido exactamente lo que hicieron aquellos comerciantes cuando las cosas eran difíciles y el futuro parecía sombrío. Ellos se marcharon ahí, donde las cosas parecían ser más fáciles. Observa bien esta diferencia entre el mariscal Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Edwin Barnes de miles de otros jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para atraer riquezas, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión, planear las formas y los medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. El método por el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente financiero consiste en 6 pasos concretos y prácticos que son los siguientes. Primero, determine en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir simplemente quiero mucho dinero. Defina la cantidad exacta. Hay una razón psicológica para esta precisión, que describiré en un capítulo posterior. Segundo, determine exactamente lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca una fecha definida en la que se proponga poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, bien sea que esté preparado o no para poner este plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone conseguir, anote la fecha límite para esta adquisición, señale aquello que se propone dar a cambio del dinero y describa claramente el plan a través del cual se propone acumularlo. Sexto, lea su declaración escrita en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y después de levantarse por la mañana. Mientras lee, mírese, siéntese y créase ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse a sí mismo en posesión de dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si realmente desea el dinero con tanta intensidad que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultades para convencerse de que lo va a adquirir. El objetivo es desear dinero y estar tan decidido a tenerlo que se convencerá a sí mismo de que lo tendrá. Solo aquellos que son conscientes del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha vuelto tan completamente saturada con el deseo de dinero que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Estas instrucciones pueden parecerles poco prácticas a quienes no han sido educados en los principios del funcionamiento de la mente humana. A los que no logren reconocer la validez de los 6 pasos, les puede ser útil saber que la información que transmiten fue revelada por Andrew Carnegie, quien comenzó como un simple obrero en una siderúrgica, pero se las arregló, a pesar de sus humildes comienzos, para que estos principios le produjeran una fortuna de mucho más de 100 millones de dólares. Puede ser aún más útil saber que los 6 pasos recomendados aquí fueron analizados cuidadosamente por el difunto Thomas Alva Edison, quien les dio un sello de aprobación, no solo como los pasos esenciales para la acumulación de dinero, sino como necesarios para la consecución de cualquier meta definida. Esos pasos no requieren un trabajo duro, tampoco ningún sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo, no hace falta educación superior para utilizarlos, pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, esperado, deseado, querido, pensado y planeado antes de haber adquirido el dinero.
Es posible que sepa también que nunca podrá obtener riquezas en grandes cantidades, a menos que pueda tener un deseo ardiente por el dinero y realmente crea que va a tomar posesión de él. Es posible que sepa también que todos los grandes líderes, desde los comienzos de la civilización hasta el presente, han sido soñadores. El cristianismo es el poder más grande que existe actualmente en el mundo, porque su fundador fue un soñador intenso, que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de que se manifestaran en una forma física. Si no ve una gran riqueza en su imaginación, nunca la verá en su cuenta bancaria. Nunca antes en la historia de América ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años de duración redujo a todos los hombres sustancialmente al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Las apuestas representan grandes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas del juego han cambiado porque ahora vivimos en un mundo diferente que sin duda favorece a las masas, a los que tenían poca o ninguna oportunidad de ganar en las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Los que estamos en esta carrera por la riqueza deberíamos animarlos al saber que este mundo transformado en el que vivimos nos exige nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas radiales, nuevas ideas para el cine. Detrás de toda esta demanda por cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, un propósito definido, el conocimiento de lo que uno desea y un deseo ardiente de poseerlo. La depresión económica marcó el fin de una época, el nacimiento de otra. Este mundo cambiante requiere soñadores prácticos que puedan y pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos han sido siempre y serán quienes establecen los parámetros de la civilización. Quienes deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido estas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de comodidad que hace que la vida sea más agradable. La tolerancia y una mente abierta son las necesidades prácticas del soñador de hoy. Los que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de comenzar. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el actual. Es cierto que no hay salvaje oeste que conquistar, como en los días de la caravana de Oregon, pero hay un gran mundo financiero, industrial y de negocios que debe replantearse y guiarse por unos parámetros nuevos y mejores. Al planear la adquisición de su parte de las riquezas, no se deje influir por quienes desprecian sus sueños para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante. Debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valiosa, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, su oportunidad y la mía para desarrollar y vender nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñaba con un mundo desconocido. Se jugó la vida por la existencia de ese mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció por ser inviable después de haber triunfado. Al contrario, el mundo entero le rindió culto, lo que demuestra una vez más que el éxito no necesita disculpas y el fracaso no acepta excusas. Si lo que desea hacer es correcto y si cree en eso, adelante, hágalo. Lleve a cabo su sueño y no haga caso de lo que digan los demás. Si sufre una derrota temporal, ya que tal vez los demás no saben que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que tenía, sin esperar que la oportunidad lo favoreciera, y ahora la prueba de su sueño cubre toda la tierra. Él puso a funcionar más ruedas más que ningún otro hombre que ha vivido, porque no tenía miedo de creer en sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a transformar sus sueños en acción y a pesar de más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden.
Whelan soñó con una cadena de tienda de puros, transformó su sueño en acción, y las tiendas United Cigar Stores ocupan muchas esquinas de América. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos negros, transformó su sueño en acción y estuvo a punto de vivir para ver el norte y al sur unidos, convirtiendo su sueño en una realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volaba por los aires. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las fuerzas intangibles del éter. La prueba de que él no soñó en vano se puede encontrar en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Por otra parte, el sueño de Marconi hizo que la más humilde cabaña y la casa más majestuosa estuvieran al mismo nivel. Hizo que los pueblos de todas las naciones de la tierra fueran vecinos. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio para hablar con todos los habitantes de América al mismo tiempo y en un plazo breve. Quizás le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas, cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podía enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni de ningún otro medio físico y directo de comunicación. Pero a los soñadores de hoy en día les va mucho mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos, en realidad ha demostrado su voluntad de premiar a los soñadores que aportan nuevas ideas al mundo. El mayor logro fue al principio y durante un tiempo solo un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo, y en la más elevada visión del alma se agita un ángel de la guarda. Los sueños son la semilla de la realidad. Despiértense, levántense y afírmense a sí mismos, soñadores del mundo. Su estrella se encuentra ahora en ascenso. La depresión mundial ha traído la ocasión que ha estado esperando. Les ha enseñado humildad, tolerancia y apertura mental a las personas. El mundo está lleno de una gran cantidad de oportunidades que desconocían los soñadores del pasado. El deseo ardiente de ser y de hacer es el punto de partida desde el cual debe comenzar el soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o falta de ambición. El mundo ya no se burla de los soñadores, ni los llama poco prácticos. Si cree que lo hace, viaje a Tennessee y sea testigo de lo que un presidente soñador ha hecho para aprovechar y utilizar el poder de las grandes aguas de América. Una veintena de años atrás, un sueño como este habría parecido una locura. Si se ha decepcionado, si ha sufrido la derrota durante la depresión, ha sentido el corazón aplastado dentro de usted hasta sangrar, ánimo, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que está hecho. Son activos de un valor incomparable. Recuerde también que todos los que triunfan en la vida tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de lograrlo. El punto de inflexión en la vida de aquellos que tienen éxito suele aparecer en el momento de una crisis, a través de la cual es presentada su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta, que se cuenta entre lo mejor de toda la literatura inglesa. Después de haber estado confiado en la prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas religiosas, O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber sufrido grandes desgracias y estuvo encarcelado en Columbus, Ohio, obligado a través de su adversidad a conocer su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor en lugar de un criminal miserable y marginado. Las formas de vida son extrañas y variadas, y más extraño aún son los caminos de la inteligencia infinita, a través de la cual los hombres son obligados a veces a someterse a todo tipo de castigos, antes de descubrir su inteligencia y su capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, era un operador corriente de telégrafos y fracasó en innumerables ocasiones antes de descubrir el genio que dormía en su interior. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los autores más grandes del mundo. Esa tragedia produjo en primer lugar a David Copperfield y posteriormente varias obras que hacen de este un mundo más rico y mejor para todos los que lean sus libros. En general, la decepción amorosa tiene el efecto de que los hombres se ahoguen en la bebida y las mujeres se hundan en la ruina.
Esto se debe a que la mayoría de la gente no aprende del arte de transformar sus emociones más fuertes en sueños de carácter constructivo. Helen Keller quedó sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido una demostración de que nadie es derrotado hasta que la derrota sea aceptada como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque adornó sus pensamientos poéticos con prendas hermosas y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, en la desventaja que suponía su raza y color, pero era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento y en todos los temas y era un soñador, así que dejó su impronta para el bien de toda una raza. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Antes de pasar al siguiente capítulo, encienda de nuevo en su mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tiene estos estados de ánimo y un conocimiento práctico de los principios que se han descrito, todo lo demás que necesite vendrá a usted cuando esté listo para ello. Deje que Emerson lo diga con estas palabras. Cada proverbio, cada libro y cada sinónimo que te pertenezca para ayudarte y consolarte sin duda acudirá a ti a través de pasajes abiertos o llenos de viento. Todo amigo que no sea tu voluntad fantástica, sino el alma grande y tierna que cabe en ti, te estrechará en su abrazo. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que no crea poder adquirirlo. El estado mental debe ser la creencia, y no la mera esperanza o el deseo. Una mente abierta es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe, valor ni convicción. Recuerde que no se requiere ningún esfuerzo diferente para apuntar alto en la vida y reclamar abundancia y prosperidad, el que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal a través de estas líneas. Le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más. Por más que le implorara de noche cuando contaba mis escasos bienes, la vida es un amo justo y te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes soportar la faena. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir perplejo que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiera pagado de buen grado. El deseo le lleva ventaja a la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez unos minutos después de su nacimiento. Vino al mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió cuando le pedí una opinión sobre el caso que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho, pues era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero la expresé en silencio, en el secreto de mi propio corazón. Decidí que mi hijo iba a escuchar y a hablar. La naturaleza podía enviarme un niño sin orejas, pero la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de la aflicción. En mi interior supe que mi hijo iba a escuchar y a hablar. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera, y yo sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo tenemos que obedecer. Hay claves para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa, el deseo. Más que cualquier otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. Muchos años atrás yo había escrito, nuestras únicas limitaciones son las que hemos creado en nuestras propias mentes. Por primera vez me pregunté si esto era cierto. Acostado en la cama frente a mí estaba un niño recién nacido, sin los órganos naturales de la audición. Aunque pudiera oír y hablar, obviamente estaría desfigurado de por vida. Sin duda se trataba de una limitación que el niño no había formado en su propia mente. ¿Qué podía hacer yo al respecto? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a este niño mi propio deseo ardiente de dar con medios y maneras de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos?
tan pronto como el niño tuviera edad suficiente para cooperar. Yo llenaría tanto su mente con aquel deseo ardiente de oír que la naturaleza lo traduciría a la realidad física por sus propios métodos. Todos estos pensamientos ocurrieron en mi propia mente, pero no se los dije a nadie. Todos los días renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo, de no aceptar que mi hijo sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, vimos que tenía un grado leve de audición. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen comenzar a hablar, no hizo ningún intento por hablar, pero podíamos ver por sus actos que podía oír ligeramente ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuera poco, también podía desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me dio esperanzas. Surgió de una fuente totalmente inesperada. Compramos una vitrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, entró en éxtasis y rápidamente se apropió de la máquina. Pronto mostró su preferencia por ciertos discos. Entre ellos, Es un largo camino a Tipperary. En una ocasión puso esta canción una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie frente a la vitrola, con los dientes apretados en el borde de la caja. La importancia de este hábito autoformado solo se hizo claro para nosotros varios años después, pues nunca habíamos oído hablar del principio de conducción ósea, del sonido en ese momento. Poco después de apropiarse de la vitrola, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba y mis labios tocaban sus huesos mastoides o la base de su cerebro. Cuando descubrí que podía oír perfectamente, comencé a transferirle de inmediato mi deseo ardiente de que oyera y hablara. En ese momento él se esforzaba para decir algunas palabras. El panorama estaba lejos de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. Después de decidir que podía escuchar claramente el sonido de mi voz, empecé a transferirle inmediato mi deseo de que oyera y hablara. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormir, así que empecé a inventar historias para que él desarrollara la autonomía y la imaginación, así como un profundo deseo de escuchar y de ser normal. Había un cuento en particular en el cual insistí, dándole un tono nuevo y dramático cada vez que se lo contaba. El objetivo era sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una ilusión, sino un activo de gran valor, a pesar de que la filosofía que yo había examinado indicaba claramente que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que yo no tenía la menor idea de cómo esta aflicción podía convertirse en una ventaja. Sin embargo, continué con mi práctica de inculcarle la filosofía en los cuentos antes de dormir, esperando que él encontrara un plan por medio del cual pudiera convertirse en algún propósito útil. La razón me dijo claramente que no había una compensación adecuada por la falta de orejas y de órganos auditivos. El deseo respaldado por la fe empujó a un lado la razón y me inspiró a seguir adelante. Al analizar esta experiencia en términos retrospectivos, ahora puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con sus sorprendentes resultados. Él no puso en duda nada de lo que le dije. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esta ventaja se reflejaba de muchas formas. Por ejemplo, los profesores en la escuela veían que él no tenía orejas, por lo cual le brindaban atención especial y lo trataban con una amabilidad extraordinaria. Siempre lo hicieron. Su madre se aseguró de que así fuera. Al visitar a los profesores y hablar con ellos para que le prestaran al niño toda la atención necesaria. Le vendí la idea también cuando fue lo suficientemente mayor para vender periódicos. Su hermano mayor ya era un vendedor de periódicos, que tendría una gran ventaja sobre su hermano, por la sencilla razón de que la gente le pagaría más dinero, pues podía ver que él era un muchacho brillante y trabajador, a pesar de no tener orejas. Vimos que la audición del niño mejoraba poco a poco. Por otra parte, él no tenía la menor tendencia a ser tímido a causa de su aflicción. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo estaba dando sus frutos. Durante varios meses suplicó el privilegio de vender periódicos, pero su madre no quiso dar su consentimiento. Tenía miedo de que las calles fueran peligrosas para él debido a su sordera. Entonces se ocupó del asunto por sus propios medios. Una tarde, cuando se quedó en casa con los criados,
Subió por la ventana de la cocina, salió y se estableció por su cuenta. Le pidió 6 centavos de dólar en préstamo al zapatero del barrio. Lo invirtió en periódicos, los vendió y reinvirtió el dinero. Y repitió la operación hasta tarde en la noche. Después de hacer sus cuentas y de pagar los 6 centavos, obtuvo una ganancia neta de 42 centavos. Cuando llegamos a casa esa noche, lo encontramos en la cama durmiendo, con el dinero apretado en su mano. Su madre le abrió la mano, sacó las monedas y lloró. Eso me sorprendió. Llorar por el primer triunfo de su hijo me parecía inapropiado. Mi reacción fue todo lo contrario. Me reí de buena gana, porque yo sabía que mi esfuerzo por sembrar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía en su primera aventura de negocios a un niño sordo que había salido a la calle y arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un pequeño hombre de negocios, valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor había aumentado un 100% porque había hecho negocios por su propia iniciativa y había ganado. Esto me agradó, porque yo sabía que mi hijo había dado pruebas de un rasgo de ingenio que lo acompañaría toda la vida. Los acontecimientos posteriores demostraron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tiraba en el suelo, ponía sus pies en el aire y lloraba y lo conseguía. Cuando el niño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar el dinero y luego lo compraba. Y todavía practica ese plan. En verdad mi hijo me ha enseñado que los obstáculos se pueden convertir en peldaños sobre los cuales se pueden escalar hacia una meta valiosa, a menos que sean aceptados como obstáculos y se utilicen como excusas. El niño sordo asistió a la escuela primaria, a la secundaria y a la universidad sin poder de escuchar a sus profesores, salvo cuando le gritaban de cerca. No fue a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiera el lenguaje de los sordomudos. Estábamos decididos a que él debía llevar una vida normal y estar con niños normales, y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Mientras estaba en la escuela secundaria, ensayó un audífono eléctrico, pero no le dio resultado. Pensamos que se debía a una condición revelada cuando el niño tenía 6 años, cuando el doctor J. Gordon Wilson de Chicago operó un lado de la cabeza de nuestro hijo y descubrió que no tenía rastros de órganos auditivos. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, sucedió algo que marcó el punto de inflexión más importante de su vida. En lo que parecía ser una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato auditivo eléctrico que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su decepción con el anterior. Finalmente tomó el instrumento, lo colocó en su cabeza, conectó la batería y sorpresa. Como por arte de magia, su deseo permanente de tener una audición normal se convirtió en una realidad. Por primera vez en su vida escuchó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios actúa de formas misteriosas para realizar sus maravillas. Lleno de alegría por el mundo nuevo que acababa de percibir por medio de su aparato auditivo, corrió hacia el teléfono, llamó a su madre y oyó su voz perfectamente. Al día siguiente escuchó con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida por primera vez en su vida. Anteriormente solo podía oírlos cuando le gritaban de cerca. Escuchó la radio, oyó lo que decían en las películas. Por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas, sin la necesidad de que le hablaran en voz alta. En verdad había entrado en posesión de un mundo distinto. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza, y gracias al deseo persistente habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos medios disponibles. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho aún tenía que encontrar una manera clara y práctica para convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Apenas sin darse cuenta de la importancia de lo que había logrado, pero embriagado con la alegría de su mundo recién descubierto del sonido, le escribió una carta entusiasta al fabricante del audífono, describiéndole su experiencia. Algo en su carta, algo que tal vez no estaba escrito en las líneas, sino en el fondo, hizo que la compañía lo invitara a Nueva York. Cuando fue allí, lo llevaron a visitar la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe y le contaba acerca de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o inspiración, o como quiera llamársele, acudió a su mente. Fue este impulso del pensamiento lo que
convirtió su limitación en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad a miles de personas en todos los tiempos venideros. El resumen y la esencia de ese impulso del pensamiento fue así. Se le ocurrió que podría ser de ayuda para los millones de sordos que vivían sin el beneficio de los audífonos, si él pudiera encontrar la manera de contarles la historia de su mundo recién descubierto. En ese instante decidió dedicar el resto de su vida a presentarles un servicio útil a quienes tenían dificultades para oír. Durante todo un mes realizó una investigación exhaustiva, analizando todo el sistema de comercialización del fabricante de audífonos e ideando formas y medios de comunicación con personas sordas en todo el mundo con el propósito de compartir con ellos su mundo recién descubierto. Una vez hecho esto, puso por escrito un plan de 2 años basado en sus investigaciones. Cuando le presentó el plan a la empresa, fue contratado de inmediato para llevar a cabo su ambición. Poco había soñado, cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a miles de sordos que, sin su ayuda, habían estado condenados para siempre a la sordera. Poco después se asoció con el fabricante de su audífono y me invitó a una conferencia organizada por su compañía, con el propósito de enseñarles a oír y a hablar a los sordomudos. Nunca había oído nada semejante y fui a la conferencia con el escepticismo, pero también con la esperanza de no desperdiciar mi tiempo por completo. Vi una demostración que me dio una visión muy amplia de lo que había hecho yo para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de una audición normal. Vi cómo les enseñaba realmente a escuchar y a hablar a los sordomudos a través de la aplicación del mismo principio que yo había utilizado más de 20 años atrás para salvar a mi hijo de la sordera. De este modo, a través de algún extraño giro de la rueda del destino, mi hijo Blair y yo hemos estado destinados a ayudar a corregir la sordera de los que no han nacido todavía, porque hasta donde yo sé, somos los únicos seres vivos humanos en haber establecido definitivamente el hecho de que la sordera se puede corregir, en el sentido de que las personas que sufren esta aflicción pueden llevar una vida normal. Si se ha hecho por el bien de un individuo, se hará para el bien de los demás. No hay duda en mi mente de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida, si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear en su mente del modo en que lo hicimos. El médico que lo ayudó a venir al mundo nos dijo confidencialmente que el niño no iba a poder escuchar ni hablar. El doctor Irving Borges, un famoso especialista en estos casos, examinó cuidadosamente a Blair. Quedó asombrado cuando se enteró de lo bien que mi hijo escucha y habla ahora, y dijo que su estudio señaló que en teoría el niño no debería poder escuchar. Pero lo cierto es que Blair oye, a pesar del hecho que los rayos X muestran que no hay apertura en el cráneo donde sus orejas deberían conectarse con el cerebro. Cuando sembré en su mente el deseo de escuchar y hablar y de vivir como una persona normal al lado de ese impulso, hubo una influencia extraña al cual hizo que la naturaleza construyera puentes y abarcara el abismo del silencio entre el cerebro y el mundo exterior, utilizando unos medios que los médicos especialistas más agudos no han podido descifrar. Sería un sacrilegio para mí conjeturar la forma en que la naturaleza hizo este milagro. Sería imperdonable si yo me olvidara de decirle al mundo todo lo que sé sobre el humilde papel que tuve en esta extraña experiencia. Es mi deber y privilegio poder decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe perdurable. En verdad, un deseo ardiente tiene formas oscuras de transmutarse en su equivalente físico. Blair quería tener una audición normal y ahora la tiene. Él nació con una limitación que fácilmente podría convertir en limosnero a una persona que tuviera un deseo menos definido. Esa incapacidad promete ser un medio por el cual él le preste un servicio muy útil a millones de personas duras de oído y le dará también un empleo útil con una compensación financiera adecuada por el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas que sembré en su mente cuando era un niño, al hacer crecer que su limitación se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó a sí misma. En verdad, no hay nada correcto o incorrecto que la creencia, además de un deseo ardiente, no pueda hacer realidad.
Estas cualidades están al alcance de todos. En toda mi experiencia al tratar con hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca he manejado un solo caso que demuestre con mayor claridad el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los cuales tienen conocimientos superficiales o muy elementales. He contado con la buena fortuna de haber tenido el privilegio de poner a prueba la solidez del poder del deseo, a través de la aflicción de mi propio hijo. Tal vez fue providencial que la experiencia ocurriera tal como lo hizo, porque seguramente no hay nadie mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que sucede cuando el deseo es puesto a prueba. Si la madre naturaleza se inclina a la voluntad del deseo, ¿es lógico que simples hombres puedan derrotar a un deseo ardiente? El poder de la mente humana es extraño e imponderable. No entendemos el método por el cual utiliza cada circunstancia, cada individuo o cada cosa física a su alcance, como una forma de transmutar el deseo en su equivalente físico. Es probable que la ciencia pueda descubrir este secreto. Yo sembré en la mente de mi hijo el deseo de escuchar y hablar como lo hace cualquier persona normal. Este deseo se ha convertido en una realidad. Sembré en su mente el deseo de convertir su mayor desventaja en su mayor ventaja. Este deseo se ha cumplido. El modus operandi por el cual se logró este sorprendente resultado no es difícil de describir. Constaba de tres hechos muy concretos. En primer lugar, mezclé la fe con el deseo de una audición normal y se la transmití a mi hijo. En segundo lugar, le comuniqué mi deseo en todas las formas posibles, por medio de un esfuerzo persistente y continuo, durante varios años. En tercer lugar, él me creyó. Mientras esto sucedía, llegó la noticia de la muerte de M.M.E. Schumann Heink. Un breve párrafo en el despacho de prensa da la clave para el gran éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo, ya que la pista que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, la señora Schumann-Heink visitó al director de la ópera de la corte de Viena para que le hiciera una prueba de su voz, pero él no lo hizo. Después de echarle un vistazo a la chica, torpe y mal vestida, exclamó, no muy gentilmente, con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puede esperar tener éxito en la ópera? Señorita, renuncia a esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Jamás podrá ser cantante. Jamás es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, pero sabía muy poco sobre el poder del deseo. Cuando éste asume las proporciones de una obsesión, si hubiese sabido algo más sobre ese poder, no habría cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó, empeoró con el paso del tiempo y tuvo que ser llevado al hospital para una operación. Justo antes de entrar al quirófano, lo miré y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado como él podría sobrevivir a una operación tan delicada. El médico me advirtió que había poca o ninguna posibilidad de que sobreviviera, pero esa era la opinión del médico, no era la opinión del paciente. Justo antes de ser conducido a la cirugía, él me susurró débilmente, no te inquietes jefe, saldré de aquí en unos pocos días. La enfermera me miró con lástima, sin embargo, el paciente sobrevivió. Posteriormente su médico dijo, nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Él no habría sobrevivido si no hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto ese poder elevar a hombres de orígenes humildes a lugares de poder y de riqueza. He visto arrebatárselos a la tumba de sus víctimas. Lo he visto servir como un medio por el cual los hombres llevaron a cabo su rehabilitación, después de haber sido derrotados en cientos de formas diferentes. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo enviara al mundo sin orejas. ¿Cómo se puede aprovechar y utilizar el poder del deseo? Esto ha sido explicado en este capítulo y en los siguientes de este libro. Este mensaje llegará al mundo al final de la depresión más larga y quizá más devastadora que hayamos conocido nunca. Es razonable suponer que el mensaje llegue a la atención de muchos que han sido golpeados por la depresión, de quienes han perdido sus fortunas, de otros que han perdido sus posiciones y de un gran número que tiene que reorganizar sus planes y comenzar de nuevo. A todos ellos deseo expresar el pensamiento
de que todo logro, sin importar cuál sea su naturaleza o finalidad, debe comenzar con un deseo intenso y ardiente por algo concreto, mediante un principio extraño y poderoso de química mental que nunca he divulgado. La naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible y que no acepta la realidad como un fracaso.